confianza de las personas. Eso ha generado expectativas positivas y con una gestión muy responsable de parte de las autoridades económicas en estos últimos 6 meses, todo esto ha confluido en esos resultados. Vamos a tener un crecimiento del Producto Interno Bruto en el orden del 1.5% positivo, que duplica la previsión del 0,7 que teníamos, y contrastado con el menos 1,5 del 2016, quiere decir que estamos hablando de una brecha de 3 puntos porcentuales entre un año y el otro. Eso significa claramente que ya no solo estamos en recuperación, sino ya avanzando a una etapa de un crecimiento sostenido. ¿Factores que han incidido en esto, economista? Bueno, acabo de indicar que es un tema de confianza. Sí, ya hablamos de la confianza. Por ejemplo, la recuperación en algo. Quería tocar el tema del barril de petróleo. Durante los últimos meses se ha visto que se ha sostenido sobre los $50. ¿Eso de alguna u otra manera también deberá tener su incidencia o no? Sí. Hay algo que tiene que ver evidentemente con unos precios que han sido relativamente estables, más bien el incremento de las últimas semanas del barril del petróleo todavía no se ha sentido, más bien esto contribuirá a la evolución de la economía en los siguientes meses, pero no hemos tenido tampoco evoluciones negativas o fluctuaciones muy fuertes que puedan haber alterado el efecto en la economía ecuatoriana, pero también detrás de eso hay una gestión muy importante que le ha correspondido al ministro de Hidrocarburos, en el sentido de que también se está manejando los contratos de otra manera, se están desarrollando nuevas formas en estos contratos, lo que ha implicado también que los ingresos petroleros sean más estables y en mayores niveles que lo que habíamos tenido en el pasado. Acá en el comunicado de prensa del Banco Central, que hay que felicitar, que ha ganado premios también numismáticos a nivel internacional, aquí dice que para el 2018 también influiría el impulso de la inversión privada, que sería aproximadamente de 2.000 millones, especialmente en actividades como la construcción y la minería. Exactamente. Hay un espacio muy importante que cabe resaltarse en esta recuperación y consolidación del crecimiento que ya está operando, que en estos últimos meses ha arrancado, que es el programa Casa para Todos. ¿Qué implica este programa? Implica no solo el objetivo fundamental, que es atender el déficit de vivienda de los ecuatorianos, sino que al desarrollarse desde el sector de la construcción genera empleo y genera encadenamientos productivos hacia adentro de la economía, es decir, insume muchos materiales, productos ecuatorianos que a su vez impulsan otras actividades. Pero a la par de el Casa para Todos, que ya está dando sus primeros efectos en la economía, que también se puede ver en este crecimiento importante del PIB, el anuncio de la consulta en cuanto a la pregunta de la ley de plusvalía también es importante. Si bien esta ley desde su configuración teórica, podríamos decir, y conceptual, puede tener elementos muy positivos, generó expectativas negativas. Y en economía hay que entender que el desenlace o el resultado final de toda acción tiene un componente que corresponde a la técnica, que corresponde a los hechos, pero tiene también una parte muy importante derivada de las expectativas de las personas. Es decir, las personas terminamos actuando en función de lo que creemos, de lo que pensamos, y nuestra actuación puede cambiar los resultados económicos que vendrían establecidos solamente desde la interacción de los elementos técnicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si bien esa ley podría tener componentes y una estructuración conceptual positiva, las expectativas derivaron que el efecto en la construcción sea negativo. Se contrajo la construcción en el Ecuador. Pero cambiando esas expectativas con el anuncio de que se consulte esta ley, se consultará a los ecuatorianos, esas expectativas ya generan un efecto positivo en la construcción y eso ya se lo está viendo también. Considerando, economista, si me permite, Giovanna, que en la consulta también está contemplado el tema de la minería, ¿eso cómo afecta a la consulta popular y cómo
también afectaría a la economía de nuestro país para 2018? Bueno, aquí las expectativas juegan de lado y lado en el caso de la minería, es decir, primero desde quienes podemos ser afectados por esta actividad en términos de sus efectos nocivos en lo que respecta al medio ambiente. Ya con lo que se plantea en la consulta se estaría acotando los espacios de acción de la minería con mucha precisión, lo que en alguna medida levanta esa tensión que puede darse desde el lado de las preocupaciones de esos efectos negativos, ¿ya? Pero por el otro lado también da señales claras a los potenciales inversionistas en este sector en cuanto a que y ellos van a tener seguridades frente a una situación conflictiva que puede darse respecto de quienes defienden al medio ambiente. Es decir, se logra una situación equilibrada en términos de expectativas y eso evidentemente genera perspectivas mayores de inversión o que esta inversión se pueda realizar de forma inmediata, y eso también está previsto, y no solo por el efecto de las expectativas, sino porque ya hay señales muy claras y concretas de potenciales inversionistas de ingresar ya con sus capitales al Ecuador. Ahora yo quisiera referirme en cambio a la ley que ha sido reformada en un 65% por parte de la Asamblea Nacional, ha sido devuelto al Ejecutivo y se propone, digamos, se hipotiza que pueda haber un veto a la ley porque prácticamente han hecho otra cosa de la que ustedes como Ejecutivo han enviado. ¿En qué punto estamos en este sentido? Bueno, hemos ya culminado la revisión completa de la ley como fue aprobada, comparada con la propuesta original. Y aquí hay que hacer algunas acotaciones que son importantes. Se dijo en su momento desde una perspectiva política que el proyecto de ley que el Ejecutivo entregó a la Asamblea tenía deficiencias de diverso tipo, pero esto correspondía más bien a intereses particulares de ciertos sectores, cuando en definitiva lo que se envió es una ley un proyecto de ley que lo que buscaba era proveer a las autoridades económicas de las herramientas suficientes para poder operar adecuadamente. Herramientas, podríamos decir, fundamentales, pero también elementos complementarios. Entonces, los recortes se dieron principalmente en esos elementos complementarios y se agregaron otras cosas que tengo que decir penosamente sin que correspondan a fundamentos técnicos, porque acá se necesita elementos técnicos. Por ejemplo, se establece determinadas condonaciones, se establece ajustes en términos tarifarios a servicios financieros, por ejemplo, y eso no puede hacerse sin que existan estudios previos, o deberían más bien hacerse desde las instancias técnicas correspondientes. Es decir, nos toca ajustar todos esos elementos, de lo contrario podríamos generar efectos negativos o pueden ser impracticables estas herramientas que nosotros necesitamos para que puedan ser efectivas en el manejo económico. Y tengo que decir que también se han incluido varios elementos de orden clientelar, es decir, solo faltó el nombre y apellido de los beneficiarios de ciertas disposiciones que se han establecido en estas reformas que ha planteado la Asamblea. Entonces nosotros, en términos de la responsabilidad que tenemos con el país, de que el manejo que nosotros tenemos que hacer tiene que llevarnos a los resultados que nosotros habíamos planteado, tendremos que hacer las correcciones necesarias para disponer de los instrumentos adecuados. ¿Y en qué sentido, porque es importante también mencionar lo que decía Verónica Artola, en qué sentido saldrá el veto parcial entonces, de ser el veto caso total? Bueno, nos inclinaríamos más, por lo menos hasta aquí, de que sería parcial. Es parcial, hay que entender que los elementos centrales que nosotros habíamos planteado, al menos desde la perspectiva conceptual, se mantuvieron, y eso también es positivo. Básicamente, todas las disposiciones relacionadas con los incentivos que nosotros procuramos dar a las micro y pequeñas empresas generadoras del 70% del empleo en el sector privado se mantienen. Asimismo,
mismo esto tiene que tener una compensación, porque hay un sacrificio fiscal, tiene que haber una compensación también, y nosotros habíamos apelado a las grandes empresas con grandes utilidades para que sean ellas que contribuyan un poquito más en este esfuerzo. Eso también se ha mantenido con los 3 puntos adicionales del impuesto a la renta a las sociedades. Es decir, esos elementos centrales fuertes están ahí. Pero ¿qué es lo que sucede con otros elementos que son complementarios y necesarios? Es ahí donde están los ajustes que nosotros requerimos. Es decir, ¿por qué nos vamos a ir por un veto total cuando lo fundamental está ahí, y con un buen afinamiento de otros elementos podemos alcanzar esos objetivos? También está el tema del dinero electrónico, que es algo que es sustancial. Si no podemos llevar el análisis o el debate del dinero electrónico al campo netamente político, no puede entenderse como una cesión de un sector o una conquista de otro sector. Esto no es un tema de pugnas por quién va a operar el dinero electrónico, es algo que tiene que desarrollarse si es que nosotros queremos dar sostenibilidad de largo plazo a la dolarización. Entonces, eso es tremendamente importante, y nosotros deberemos insistir en poder nosotros disponer de esas herramientas que requerimos para sostener la dolarización y para impulsar la economía. Ahora, usted da unas cifras que son bastante categóricas. Las pequeñas y medianas empresas son las que dan el 70% del empleo en el Ecuador. Eso es una declaración importantísima. Sin embargo, quien ocupa el debate son las cámaras, que en cambio representan a un grupo mucho menor. Tal vez mueven más plata en términos de exportación y cosas por el estilo, pero ¿cómo romper ese cerco mediático y hacer que las pequeñas y medianas empresas también hablen y digan: nosotros aportamos en esto y esta ley nos ayuda a nosotras a sobrevivir y a ser mucho más productiva? Bueno, esa es ya una responsabilidad de los medios de comunicación, en el sentido de abrir sus micrófonos y sus cámaras a los diversos sectores sin que existan sesgos particulares a favor de unos u otros. Pero nosotros, como autoridades económicas, estamos precisamente para dar la voz a quienes realmente se benefician en cuanto a nuestras propuestas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando en función de los intereses nacionales, y tenemos que recalcar y acentuar que hacia allá va nuestro trabajo, y también indicar quiénes son esos beneficiarios, esas mayorías que se benefician de las acciones que nosotros estamos tomando, pero eso sí, entendiéndose que aquí no es que el beneficio de unos es el perjuicio de otros, no, de ninguna manera, porque a veces se nos quiere plantear desde esa perspectiva. En blanco y negro, ¿no? Exactamente, lo que estamos es también trabajando en términos de equidad, es decir, quienes más ya se han beneficiado, quienes más tienen, también tienen una capacidad mayor de contribuir por el país, y eso es lo que nosotros también estamos buscando, y es a lo que apelamos, y eso no significa que se les está afectando a otros sectores, pero se les pide que contribuyan en función también de su capacidad, y que realmente lo pueden hacer. Se malinterpretó la política, digo, de forma errada la política de diálogo de Lenín Moreno desde el sector empresarial, por lo menos desde el gran sector empresarial. Yo lo que creo es que se quiso manipular de alguna manera en función de que no se atendieron sus intereses particulares. En el diálogo se escucharon muchas propuestas. Yo cada vez que puedo enfatizo que se han recogido más de 1.400 propuestas que se sintetizaron en varias decenas de ellas, pero el debate último se concentra en unos pocos elementos de orden tributario. Si no podemos pensar que el diálogo se redujo a estos elementos y que eran los de interés fundamental de ciertos sectores que se manejan sobre la base de sus objetivos, que no son objetivos nacionales. Sin embargo, economista de la Eso es Torre, importante, ¿no? Objetivos particulares y no nacionales. Claro, ahora, sin embargo, esto va a generar un cortocircuito con el sector empresarial, bueno, el de las grandes empresas, que de una u otra manera también suelen ser los que tienen más acceso, por ejemplo, a medios de comunicación. No necesariamente. Donde se está dando ese cortocircuito en el espacio es en la interacción
con los representantes gremiales de las grandes empresas, porque hay muchos grandes empresarios muy serios que entienden esta problemática y que están dispuestos a colaborar. Pero claro, también habrá de los otros, y también ahí escuchamos la voz de estos otros a través de los gremios, que no necesariamente corresponde a la visión que pueden tener muchos grandes empresarios. Nosotros todo el tiempo estamos con el diálogo abierto y mantenemos conversaciones con empresarios, con banqueros, microempresarios, pequeños empresarios, es decir, con absolutamente todos los sectores. Y yo puedo dar fe que hay muchísimos empresarios que son muy buenos ecuatorianos y muy buenos empresarios, y que ellos están dispuestos a apoyar. ¿Por qué? Porque el bienestar, el beneficio que se logre para todos los ecuatorianos va a redundar también en sus empresas. Es decir, si es que nosotros tenemos una economía que va desarrollándose, una economía muy activa, muy dinámica, eso significará evidentemente mayores ventas, mayor actividad para las grandes empresas, no se diga para las pequeñas, micro y medianas. Es decir, todos terminamos beneficiándonos en el largo plazo. Ahora, cuando son las 7:45, estamos conversando con el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Yo leí en una entrevista suya, en algunas declaraciones suyas, que se podrían encontrar alternativas al tema del dinero electrónico, porque es un punto de discordia ideológica. ¿Cuáles serían estas alternativas? Ya, primeramente, es posible buscar alternativas desde la perspectiva técnica que consisten básicamente en generar mayores incentivos para el uso de medios de pago electrónicos, porque eso es lo que estamos buscando. Es decir, tenemos las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, transferencias bancarias. Existen otros mecanismos que podríamos llamar genéricamente dinero electrónico, como se usa en otros países, que es a través de tarjetas con chips, etcétera. Es decir, podemos buscar todas esas alternativas. Pero el dinero electrónico, dadas las características de nuestra economía y dados los niveles bajos de bancarización que tenemos, resulta en un medio de pago electrónico que tiene un potencial tremendamente importante. Entonces, de los análisis que nosotros hicimos, si se queda solo con el Banco Central, no estaríamos explotando todo ese potencial que lo necesitamos, como decía, para darle una sostenibilidad de largo plazo a la dolarización. Entonces, ¿cuál es la alternativa técnica correcta? Ampliarlo desde la perspectiva de que todos los agentes financieros puedan operar con este mecanismo a efectos de que el público en general pueda interconectarse, y con eso reduzcamos la demanda de dinero físico. Entonces, en ese sentido, el vetar esta exclusión de la operación del dinero electrónico por parte del sistema financiero nacional resulta conveniente desde la perspectiva del objetivo que estamos buscando. Muy bien. De cara al 2018, el crecimiento se prevé que al cierre alcance el 2%, nos lo han dicho, y ha sido información oficial del el Banco Central del Ecuador, nos han dicho las autoridades económicas. Esta mañana, de hecho, Verónica Artola ratificó aquello. Economista, ¿se ha pensado dentro de este escenario, digamos, de crecimiento favorable, el 2%, créditos internacionales? A ver, eso es una pregunta muy importante. Toda economía en el mundo, todo Estado en el mundo permanentemente está recibiendo financiamiento. No hay Estado en el mundo que pueda operar sin financiamiento, porque así es la característica de los Estados. Las personas y las empresas son las que generan ahorro. ¿Por qué? Porque las personas trabajamos y podemos generar ahorro. Las empresas están para producir y generar utilidades y también generan ahorro. Los estados están para proporcionar servicios públicos y para invertir en el desarrollo de largo plazo de sus sociedades. Entonces, esa inversión de largo plazo, esa provisión de servicios públicos no genera ni ganancias ni utilidades, entonces tiene que ser financiada. Así que en esa medida yo sería el ministro de Economía y Finanzas más irresponsable del mundo si dijera que no vamos a seguir obteniendo financiamiento, y que no vamos a seguir endeudándonos. Tenemos que hacerlo, es una característica inherente al manejo de un Estado. Ahora, ese financiamiento tiene que manejarse con mucha cautela, con
mucho cuidado, con seriedad y con responsabilidad. Si se lo hace así, no hay ningún problema y con eso podemos seguir financiando el desarrollo del Ecuador. En ese sentido, y considerando que también la semana pasada vino un representante del Fondo Monetario Internacional, ¿hacia qué? Exactamente, ¿hacia qué organismos se estaría apuntando buscando este financiamiento? A ver, nosotros tenemos siempre los ojos puestos en todas las alternativas de financiamiento que existen. ¿Por qué? Porque incluido tenemos China. que ir en todo el mundo. Ya. Porque lo que tenemos que ir buscando es siempre las mejores condiciones financieras para el país, es decir, plazos largos, tasas de interés bajas. ¿Cómo opera el Fondo Monetario Internacional? Esto también es importante aclarar. El Fondo Monetario Internacional no es una entidad de crédito, no es un banco. Ya, evidentemente ofrece recursos, pero ya como una última instancia, cuando los países ya no tienen acceso a ningún tipo de financiamiento y cuando ya no tienen capacidad de formular su propia política económica. Entonces el Fondo Monetario asiste a esos países con los famosos programas de estabilización, pero sus programas son cuando ya no hay nada que hacer. De estrangulamiento, como usted dijo, sí. Estabilización. Ya, así se llaman, pero eso es cuando ya las cosas están perdidas y no hay ninguna alternativa de mercado o con otros organismos. Pero el Fondo Monetario Internacional provee diversos tipos de servicios en el marco de la cooperación técnica para la cual fue diseñado este organismo. Pero asimismo trabaja con información económica de los países, genera boletines, genera un montón de productos con información económica y la comunidad financiera internacional se basa en esa información que el Fondo Monetario Internacional genera para otorgar los créditos a los países que los solicitan. Es decir, si nosotros acudimos al Banco Mundial para créditos, de hecho tenemos una cartera de más de 1.000 millones con esa entidad, si acudimos al Banco Interamericano de Desarrollo, si acudimos a los organismos financieros regionales, dígase CAF, dígase FLAR, incluso si acudimos a la banca internacional, todos ellos van a estar mirando los informes técnicos que hace el Fondo Monetario Internacional sobre la economía ecuatoriana. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que esos informes técnicos sean lo más adecuados a lo que es nuestra realidad y que se resalte el manejo que estamos haciendo de la economía ecuatoriana. ¿Y qué impresión se llevó el director del Departamento Occidental del FMI? Yo creo que una muy buena impresión. Ahí están sus declaraciones que fueron contundentes en términos de que ellos mismos se han sorprendido por la rápida recuperación de la economía ecuatoriana, y eso estamos viendo ya en las cifras que ha hecho públicas del Banco Central del Ecuador. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Que ellos están viendo una economía que está recuperándose, que está avanzando a pasos muy rápidos en el sentido correcto. Esto evidentemente se traduce en los informes técnicos que ellos harán del Ecuador. ¿Y esto qué significa? Que nuestra posición a nivel internacional va a ser mucho mejor, y eso significará esto en términos de financiamiento: plazos mucho más largos, tasas más bajas, y en general nuestra interacción en términos monetarios y financieros se va a ver reforzada en los próximos meses y años. Una aclaración, usted dijo que con el Banco Mundial tenemos una cartera de 1.000 millones. Sí. ¿Y eso de cuándo es? O sea, no es de estos meses. No. Eso viene desde la época del presidente Rafael Correa. Exactamente, sí, o sea, así eso es importante aclararlo, porque si no, el neoliberalismo ahora ha tomado pie en Carondelet y antes éramos todo anti todo. O sea, desde el gobierno de Rafael Correa se han hecho esos préstamos con el Banco Mundial. Evidentemente, porque el Banco Mundial es parte del conjunto de organismos multilaterales crediticios con los cuales el Ecuador siempre ha estado trabajando, y no hay ningún misterio en ello. Lo que estamos ahora es reforzando el diálogo con los organismos multilaterales en función de fortalecer los lazos de la cooperación técnica internacional. Eso no quiere decir que en el pasado no existió ninguna relación. No, existía, pero lo estamos fortaleciendo en los términos que acabo de explicar. Estamos de vuelta, 8 de la mañana, 3 minutos, aquí en Pública FM, y dialogando con el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Hablábamos acerca del papel de los organismos internacionales. Ya vamos a mencionar también el tema de la deuda, cómo está llevando. Sí, así es, pues, con el señor ministro.
que ya lo hemos hablado algunas veces, pero ¿cómo estamos con los tramos de la deuda y los diferentes tipos de deudas que tenemos? Ya, bueno, es importante también tener claro que si existe un nivel de endeudamiento, podríamos decir, de pasivos totales del Estado. Existen algunos tramos o algunas mediciones parciales que tienen una razón técnica que está detrás, pero que desgraciadamente a partir de estas mediciones parciales o de estos tramos se ha querido politizar el tema de la deuda. Entonces, vamos entendiendo primeramente que el Estado ecuatoriano no solo es el gobierno central, sino que también están las empresas públicas y otras dependencias más. Pero dentro de todo este gran conjunto de entidades públicas, además del gobierno central, es decir, la Presidencia de la República, los ministerios, las secretarías nacionales, tenemos en el espacio de las empresas públicas 2 empresas que son gigantescas, de un conjunto de casi 2 decenas de empresas. Y estas 2 empresas gigantescas son Petroecuador y Petroamazonas. Entonces, su operación financiera evidentemente tiene implicaciones muy importantes para la economía por su tamaño. Entonces, entendiendo todos estos elementos, los pasivos totales del Estado, es decir, todo lo que debe el Estado, no solo el gobierno central, sino sumado a lo de las empresas públicas y otras instancias, nos da un valor que supera los 50.000 millones de dólares. Y a eso también le adicionamos potenciales deudas, es decir, nosotros no contabilizamos solamente las efectivas, sino también los pasivos contingentes. Entonces, con pasivos contingentes y la totalidad de los pasivos del Estado, estamos hablando de un valor de alrededor de los 57.000 millones de dólares. Esto redondeado es más o menos un 57% del PIB. ¿Ya? Considerando el de 2016 que estaba cercano a los 100.000 millones de dólares. ¿Ya? Pero dentro de todo este gran espectro, lo que corresponde al gobierno central se lo diferencia por una razón, porque esa deuda del gobierno central es la que se paga desde el presupuesto general del Estado. Lo que corresponde a las empresas públicas, que es un valor muy importante, se paga de la gestión y de la operación que realizan las empresas públicas. Entonces, las petroleras tienen un importante nivel de endeudamiento, pero ese se paga con lo que producen y exportan el petróleo. Pero lo que corresponde al gobierno central se paga desde el presupuesto general del Estado, básicamente desde los impuestos que se recauda y un poquito de los recursos petroleros que vienen a parar a la caja fiscal, que no son todos, que eso hay que aclarar. Entonces, desde esa perspectiva tenemos 2 mediciones de deuda. Una primera medición que se llama la deuda consolidada, que quiere decir la deuda que tiene el gobierno central con terceros, que no son parte del Estado ecuatoriano. Entonces, esa deuda consolidada, que es la que sirve para evaluar si estamos o no en el umbral constitucional del 40%, en este momento está un poco por debajo del 30%, 28 y pico por ciento del PIB. Eso quiere decir que estamos hablando de 28.000 millones de dólares, ¿ya? Pero si nosotros a eso le agregamos las obligaciones entre las propias entidades del sector público, tenemos lo que se llama la deuda agregada, y ahí estamos en un nivel de 43.000 millones de dólares aproximadamente, es decir, un 43% del PIB. Así que estos son los grandes tramos o la forma de poder evaluar esas obligaciones del Estado, que en su totalidad, incluido contingentes, decía que son 57.000 millones. Mucho se ha hablado, economista de la Torre, sobre el tema de China, y es importante aclararlo y con mucha responsabilidad también. ¿Habrá que renegociar con ese país? A ver, la palabra renegociar no es la adecuada en términos de un manejo serio de una deuda, en este caso una deuda externa. Una renegociación
recuperación se alcanza o se llega cuando ya no hay posibilidades de pagar la deuda y los países entran en default. Default quiere decir que ya no pueden pagar más la deuda. Entonces ahí los acreedores están obligados a sentarse a renegociar, porque de lo contrario no recibirían el pago de los recursos que ellos prestaron en algún momento. ¿Cuál es el término técnico? Esa entonces no es la situación del Ecuador. El término técnico es una gestión de pasivos a través de instrumentos estándar de mercado. Esta denominación bastante larga pero precisa, lo que significa es que un país que quiere reducir el peso que le significa el servicio de su deuda, lo que tiene que buscar es financiamiento de más largo plazo y más barato, es decir, con tasas de interés más bajas. Y con eso va pagando los créditos anteriores que los habrá obtenido en condiciones que no son iguales, es decir, con plazos más cortos y tasas de interés más altas. Entonces, con eso se termina sustituyendo una deuda de corto plazo y cara con una deuda de más largo plazo y en muchas mejores condiciones, y con eso se alivia la necesidad periódica de recursos para ir pagando esa deuda, y esos recursos ya pueden destinarse a otras inversiones que para el desarrollo de los países. No sé si es para simplificar mucho, pero a veces sucede que las personas, los ciudadanos, tenemos una tarjeta de crédito que nos hemos excedido y vamos a renegociar lo que hemos hecho a plazos para que se renegocie ese plazo y se haga un plazo más largo y se pague menos cuota, se siga cumpliendo con los pagos, pero te afecta menos al sueldo que tú recibes. Ya, eso se puede hacer con las tarjetas de crédito, porque así operan. Pero ya en términos del financiamiento externo, no necesariamente se da de esa manera, y hay que entender que los acreedores de los países, en este caso del Ecuador, son muchos, y los contratos de financiamiento que se han suscrito tienen sus particularidades, es decir, cada contrato tiene sus características y no es usual que se alteren las condiciones de esos contratos cuando los países tienen plena capacidad de pago, y eso hay que resaltar. El Ecuador está cumpliendo oportunamente con todos sus compromisos financieros internacionales y lo seguirá haciendo. Pero entonces, sí. ¿Por qué, señor ministro, se insiste en decir que estamos mal? Que no podemos pagar, que estamos con un pie en la tumba. Bueno, es que ahí hay que distinguir lo que es el análisis económico serio de lo que significa operación política que hacen muchos supuestos analistas. Es decir, su función es justamente la de operar políticamente, de generar también mecanismos desde la oposición para confrontar con el gobierno, y ahí es cuando se utiliza este tipo de argumentos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no vamos a esperar que dominen ya temas profundos de economía, pero siempre a todos nos va a preocupar el tema económico. Entonces, frente a una preocupación inherente que vamos a tener frente a la economía, porque a la larga eso nos afecta a los bolsillos, ¿ya? Y frente a las complejidades técnicas que tiene el manejo económico, desgraciadamente estos operadores políticos, estos supuestos analistas, se aprovechan de la situación y lo que hacen es generar miedo, generar temores a partir de estos argumentos falsos, procurando que la gente se alinee con sus objetivos políticos. Eso es todo. Ahora, hablemos del tema del presupuesto para el próximo año, que ya ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. Usted aclaraba que hay costos que tiene el Estado, y llamémosles costos, que no se pueden reducir. Aclaremos un poco este tema, porque esto es otro caballo de batalla de los que pregonan la reducción del Estado. Bueno, que pregonan lo que decía el FMI, cuando un Estado llega a lo extremo que no sabe manejar su política económica financiera, cosa que no es el caso de Ecuador. Ya, en términos sencillos, ¿qué es el gasto público? El gasto público son cientos de miles de cirugías que se hacen en los hospitales públicos, millones de atenciones médicas en los hospitales públicos a los ecuatorianos, normalmente a los que menos tienen, son millones de clases dictadas a nuestros niños y jóvenes en las escuelas y colegios
públicos son cientos de operativos policiales que nos permiten vivir con tranquilidad y que las empresas, las grandes empresas, puedan operar con tranquilidad y generar sus utilidades, y así todos los demás. Operativos de los militares contra el narcotráfico para vivir también en una sociedad pacífica, sin estos azotes, o al menos en la medida que tienen otros países. Ese es el gasto público. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que el 88% del gasto en sueldos y salarios va para educación, salud, para seguridad interna, seguridad externa y para la función judicial. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Dónde hacemos los recortes? En términos de sueldos y salarios, díganme a qué profesores les cancelamos, a qué médicos les cancelamos, y eso implicaría menos atención médica, menos educación. En términos de compras públicas, los porcentajes son similares. 84% de las compras de bienes y servicios que hace cada año el Estado ecuatoriano es para equipar y que operen las escuelas, los hospitales, la policía, nuestros militares. Entonces, desde esa perspectiva, ¿dónde recortamos? O sea, por ejemplo, el Hospital del Sur, que se ha inaugurado no el viernes, porque hoy estamos jueves, el martes. El Hospital del Sur del IES, el más grande del Ecuador, con una carga, digamos, de trabajo inmensa. Ese es inversión, gasto del Estado. Bueno, ese es del IES, pero a la larga son recursos del propio Estado, sí, porque hay que equiparlo, ya eso cuesta mucho dinero, se necesita comprar los insumos permanentemente, que son medicinas, que son gasas, etcétera, para las atenciones. Y eso consta en el presupuesto general del Estado. En el caso de los hospitales públicos, efectivamente. Entonces, hay que entender que son servicios públicos que están garantizados de forma gratuita en la Constitución de la República, y nosotros sabemos que la cobertura no es la que quisiéramos. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos, la población va creciendo año a año, y la cobertura tiene que crecer más rápido que eso para que todos los ecuatorianos podamos estar amparados bajo esos servicios. Y eso nos obliga a que cada año tengamos que destinar muchos más recursos para esos servicios. Y es por eso que se incrementa. Porque la crítica era, en realidad no han ahorrado nada porque se han incrementado ciertos rubros, pero porque responden a esa lógica. Exactamente. Porque si no, uno dice, construye una catedral en el desierto y después verán cómo hace. Bueno, que no es posible. No, exactamente. Yo diría a muchos de estos analistas que, claro, tienen los recursos para que sus hijos estén en escuelas y colegios privados, y en universidades también. Tienen los recursos para pagarse seguros médicos privados. ¿Ya? Entonces, claro, desde esa perspectiva es muy fácil decir, recortemos ese gasto, que en definitiva es el que permite que la mayoría de los ecuatorianos que no tienen esa capacidad económica puedan atenderse, ¿ya? Puedan velar por su salud, puedan tener a sus hijos educándose, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que entender que una gran mayoría de ecuatorianos que literalmente sus vidas dependen de ese gasto público. Y además, la Constitución reconoce que el Estado tiene que cubrir ese derecho. Exactamente. O sea, usted no se puede, perdone la confianza, me dice, hacerse el loco o hacerse el quite. No, este año no quiero saber nada de hospitales. Ustedes vean cómo se autogestionan para seguir comprando medicina, cambiando herramientas para intervención, las sábanas para las camas, los guantes, porque cuando uno piensa en el edificio, pero es todo lo que funciona dentro de ese edificio, las reparaciones de una tubería que se daña por A o B motivo, todo el sistema de esterilización, la separación, o sea, todo eso corre a cargo del Estado ecuatoriano, que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, pero también con una inversión del Estado continua. Exactamente, y hay que entender que están las vidas y la salud de la mayoría de los ecuatorianos, está el futuro del país con la educación a la mayoría de los ecuatorianos que se educan, nuestra juventud, nuestra niñez en escuelas públicas. Pero también hay que darnos cuenta de otras cosas.
en lo que corresponde, por ejemplo, a los bonos sociales, ¿ya? Ahora que hemos incrementado el bono especialmente a los viejitos a los adultos mayores, que se ha criticado mucho. Bueno, ¿por qué tenemos que entregarles un bono a los adultos mayores? Porque cuando ellos eran jóvenes no se les afilió a la seguridad social. ¿Culpa de quién es eso? De los malos empresarios que incrementaron sus utilidades sin afiliar a sus trabajadores, que ahora son nuestros adultos mayores, y nosotros tenemos que velar por ellos, porque ellos no tienen otros medios de subsistencia, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a ningún servicio a los que se merece todo el aporte que ellos han hecho durante toda su vida. Entonces ahora al Estado le toca financiar lo que en su momento malos empresarios no lo hicieron. Ahora, usted tocó un tema que es otro tema álgido siempre en la discusión, que son los subsidios del Estado a la gasolina. Algunos dicen, bueno, cortemos la cabeza al toro, quitemos todos los subsidios. ¿Qué impacto tendría si aplicáramos que, por decir, la gasolina, en vez de venderse por galón, se venda por litro, como se vende en Europa, que es una tristeza absoluta ir a la gasolinera cada vez que uno va a la gasolinera? Y por eso el servicio público, que funciona excelentemente, y la gente usa el carro de manera mucho más mesurada que acá. Pero ¿cuál sería el impacto si nosotros cambiásemos esa forma de ver las cosas? Bueno, quienes pregonan que con una eliminación de los subsidios se arregla todo es porque realmente no entienden cómo funciona la economía ecuatoriana. Los subsidios evidentemente generan un efecto importante negativo en las finanzas públicas, y en el caso del Ecuador una eliminación de los subsidios, principalmente de la energía, fundamentalmente de combustibles, si bien abonaría en mejorar las finanzas públicas, destrozaría al sector externo. ¿Por qué? Recordemos que nuestra economía es dolarizada. Eso implica que nosotros hemos perdido competitividad externa, por ejemplo, en términos de costos laborales. Gracias a la dolarización, los sueldos y salarios no solo que han mantenido su poder adquisitivo en el tiempo, sino que han ido incrementando de a poquito. Pero eso significa que nuestros costos laborales son mucho más altos que los países de la región. El nivel salarial medio en Colombia es del 40% del Ecuador, el del Perú es del 60%. ¿Qué quiere decir? Que producir lo mismo en Colombia o en el Perú es más barato que en el Ecuador, y si eso se exporta, quiere decir que nuestros productos de exportación no son competitivos frente a los similares de otros países. Y con la constante devaluación de la moneda local, exactamente, ¿no? Si nosotros eliminamos los subsidios, hacemos más caras todavía nuestras exportaciones en el mundo y estaríamos matándolas completamente. Nos tendríamos que transformar en un paraíso fiscal, ministro, porque sería la única salida. Y tal vez no sería suficiente estando dolarizados. Entonces, ¿qué es lo que terminaríamos? Matando al sector externo y matándole a la propia dolarización. Así que yo pongo a consideración de los expertos este elemento para que se tenga más cuidado cuando se habla de recortar los subsidios. Como siempre, agradecidísimo, señor ministro, por su tiempo. De verdad, son clases y son explicaciones muy claras de cómo estamos funcionando en el Ecuador y de cómo se está manejando la política económica del Ecuador con cabeza fría, sin caer en los extremismos de ningún lado. Muchísimas gracias, señor ministro, gracias, de Giovanna. verdad.